Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Leyendo Naruto de XD Portador de Cerbero. Antes de empezar con el video quiero aclarar que no soy dueño de las imágenes, animes, personajes o canciones que puedan salir en el video, solo soy dueño del fic que es de mi total propiedad. Quiero recordarles que si les gusta mi contenido pueden darle like, suscribirse ya que más del 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, también pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Por último, si alguien quiere unirse al canal o enviarme un super gracias lo agradecería muchísimo. Bien, eso sería todo. En la descripción estará el link del canal de Otsutsuki Teorías, quien es el creador de las miniaturas en mi canal. Les agradecería que fueran a darle un vistazo a su canal. Por último, quiero mandar un saludo para Ismael Alonso, Lucifer Morningstar, El Antiguo Primordial, Daniel Elías, Alan Bone, Miguel Warrior, Nato-san, Escorpión, Jorge Villegas, Jesús Palencia, Brian Mateo, Senpai, Sayan Gamer, Guido Moretti, Asura Uchiha, Marco Mairena, Bradley Román y Joer Sánchez. También uno muy especial para Jonathan González 8902, Ulises, Josué Zúñiga, Sebarra Pain 2109, Ronaldo Rosado, Miguel Silva y Antonio, quienes son miembros del canal. Gracias por todo su apoyo, ya que este cap es dedicado para los dos nuevos miembros Miguel Silva y Ronaldo Rosado. Recuerden que si quieren ser saludados en el próximo vídeo solo deben responder al comentario fijado. Sin más que decir, los dejo con el Leyendo Naruto de XD Portador de Cerbero capítulo 4. Creo que todos estamos de acuerdo en que ese mocoso va a ser alguien muy poderoso en el futuro. Azazel dijo mientras miraba a los demás en la sala con una copa de vino. Él estaba seguro de que ese mocoso sería una de las existencias más fuertes del mundo sobrenatural en un futuro no muy lejano. Tomando en cuenta que tiene una Longinus y además de ello el cuerpo con la Longinus atrapada en el del Emperador Rojo, diría que ese chico va a ser alguien muy interesante. Odin dijo mientras sonreía de medio lado. Tenía gran interés en el chico. ¿Crees que sea tan fuerte como tu Gojo Sensei? Itadori preguntó curioso al hechicero más fuerte de la actualidad. No sabría responder a eso, no hemos visto el alcance total de sus habilidades aún, pero por lo visto no está en su máximo poder, así que diría que de momento soy más fuerte. El albino habló con una ligera sonrisa a su alumno, el cual parecía tener dudas sobre qué tan fuerte era este Naruto, del cual estaban viendo su historia. Toji solo arqueó una ceja ante la declaración del hechicero más fuerte. Si bien estaba consciente del poder de este, parecía muy seguro de sus palabras, y esto era algo que podría pasarle factura más en el futuro, una muy cara por su arrogancia. Megumi, al igual que su padre, aunque no sabía que lo era, aún estaba interesado en el azabache, no sabía por qué, pero dentro de sí algo le daba una sensación familiar al verlo, casi como ver a un hermano de alguna forma extraña, pero decidió mantener en silencio ese pensamiento para no causar problemas a su maestro o amigos. Mientras eso pasaba en el cuerpo de Itadori, un Sukuna interesado veía la pantalla. Ese mocoso le parecía interesante y eso era muy poco usual en alguien como él, pues cuando el rey de las maldiciones sentía interés por algo o alguien significaba que esa persona era simplemente increíble o tenía el potencial de serlo. Por ende, que el rey de las maldiciones sintiera interés por un humano como lo era Naruto solo era un signo más de lo poderoso que llegaría a ser el chico en el futuro. Creo que ya va a empezar. Horus habló mientras la pantalla empezaba a brillar y aparecía el inicio de un nuevo capítulo. Capítulo 4, Naruto miró su mano, la cual estaba encendida en llamas infernales. Lo que antes era una iglesia abandonada ahora solo era un montón de escombros y cenizas. El Uzumaki iba vestido con su gabardina y máscara, cargando a una Asia débil en sus brazos. Así que en ese mundo también ocurrió. Sona dijo recordando la ocasión en la que Rias había ido a aquella iglesia junto a su peón para rescatar a Asia. Parecía ser que en ese mundo había ocurrido lo mismo, pero en lugar de Rias y su nobleza fue Naruto, lo que solo lo hacía peor, ya que este era más fuerte y también mucho más brutal a la hora de acabar con sus enemigos, de los que podría ser la pelirroja Gremory. Parecía que los caídos en ese mundo no tenían mucha suerte. Issei miró preocupado la escena al ver a la monja en tal estado. Tal vez era el mayor pervertido de la academia, pero tenía corazón y se llegaba a preocupar por la monja. Por lo menos esperaba que estando Naruto defendiendo a la chica no muriera, ya que en ese mundo Rias no la traería de vuelta como pasó en el suyo.
Por último, la propia Asia se miraba con una mirada extraña en su rostro. La pequeña ex monja no sabía cómo reaccionar ante la escena, pues se estaba viendo a sí misma en una situación casi igual a la ocurrida en su mundo y no sabía cómo reaccionar ante esto. No es como que tuviera mucha experiencia en estas cosas después de todo. Volteó la cabeza hacia los escombros cuando escuchó un ruido salir de estos. De en medio de las cenizas salió una mano algo quemada y finalmente salió el cuerpo de una mujer. Esta era sumamente hermosa con cabello azul largo y figura de reloj de arena. Llevaba un traje bastante provocativo y ajustado a su piel que no dejaba nada a la imaginación. Su cuerpo lleno de quemaduras, señal de la batalla que había tenido. Aunque es una belleza innegable, tiene la suerte del diablo, o bueno, mucho peor que eso. Ares habló esta vez sin perversión en su voz. Parecía que la mujer no tenía mucha suerte ese día. No se rinde, parece que no le bastó con lo que sea que le haya hecho Naruto antes, pero creo que este será su fin, ya que dudo que la deje vivir después de todo. Hefesto habló viendo con algo de lástima a la mujer. Todo apuntaba a que acabaría muriendo a manos de Naruto, ya que ni de lejos tenía el poder para enfrentarlo. Solo hacía falta echar un vistazo para darse cuenta que era una caída de bajo rango, que apenas si podría luchar contra un monstruo común en términos griegos. Creí que ya habías muerto. Supongo que me contuve demasiado con ese ataque para que un insignificante insecto como tú lograse sobrevivir. Naruto habló a través de su máscara mientras veía a la mujer como si fuera una mosca. TSK. Maldito bastardo. La mujer dijo, creando una lanza de luz en su mano y preparándose para ir contra el encapuchado, pero antes de poder siquiera moverse vio como Naruto desaparecía en un parpadeo y al segundo siguiente de su pecho salía una mano encendida en llamas. La mujer abrió los ojos en completo shock antes esto y segundos después un dolor intenso recorrió todo su cuerpo. Empiezo a creer que entre más débil es la criatura, más arrogante se vuelve. Típico de los seres frágiles ocultar su debilidad y miedo a través del orgullo. Geto dijo viendo esto con aburrimiento. Para él estaba en claro que esa mujer estaba muerta del susto y su actitud de arrogancia no era más que una tonta máscara para disfrazar el miedo que la carcomía desde adentro, algo que había visto hacer a los monos muchas veces. La arrogancia sin un poder para respaldarla no era más que una triste máscara para ocultar las verdaderas emociones de la persona. Deberían haberte enseñado modales. Naruto dijo bajo su máscara antes de sacar la mano del cuerpo de la mujer, quien cayó al suelo sin poder hacer nada. Esta veía con odio intenso al hombre que había matado a sus compañeros y causado todo esto antes de finalmente ser tomada por el frío abrazo de la muerte. Varios en la sala mostraron unas caras algo horrorizadas ante la escena, pues acababan de ver cómo Naruto asesinaba a sangre fría a la caída como si nada, algo que no es que se les hiciera muy bonito a muchos. Por otro lado, muchos dioses dieron su aprobación ante esto. Habían mortales que llegaban a ser tan estúpidos como para creer que lograrían cambiar la mentalidad de ese tipo de seres con palabras, y terminaban siendo apuñalados por la espalda al mostrar piedad, algo que Naruto no hacía y les agradaba. ¿No fue eso muy cruel? Gabriel habló con algo de lástima en su voz ante la muerte de la caída. Aunque cruel fue necesario, no todos los seres tienen redención y hay casos en los que se deben tomar medidas drásticas. Elohim dijo con pesar a su hija favorita. Él sabía muy bien que no era buena idea dejar que algunos seres siguieran viviendo y la mejor opción en muchos casos era dar fin a estos antes de que se volvieran un problema. Siempre me causa curiosidad de dónde viene tanta arrogancia. Naruto cuestionó mientras no entendía cómo un ángel caído de tan bajo rango podía ser tan arrogante y creer que podría vencerlo. Ya somos dos. Hades dijo mientras veía con aburrimiento esto. Nada de esto debería haber pasado, pero tristemente para los caídos se habían metido con una persona que el azabache empezaba a querer. En eso estamos de acuerdo, tuvieron la mala suerte de encontrarse con alguien como Naruto justo en el momento equivocado. Sona dijo ajustando sus lentes, esos caídos tuvieron la mala suerte de estar en el lugar y momento equivocado. Días antes, Naruto estaba saliendo de la academia. Recientemente se había reunido con el líder de los ángeles caídos, quien le había confesado el verdadero motivo por el cual la Gremory quería reclutar al portador de Drai. Aparentemente la heredera de la familia Gremory estaba comprometida con el heredero de la familia Phoenix, y la única forma de salir del matrimonio arreglado era venciéndolo en un rating game. Y parece que no lo consiguió de todas formas.
Azazel dijo con simpleza sabiendo cómo había terminado ese encuentro, recibiendo varias miradas de los demonios molestos por el tono con el que habló el caído, especialmente Rías y su nobleza quienes no podían decir nada, pues era verdad esto ya que habían sido derrotados por Riser con bastante ventaja, aún con Issei y Drake de uso lado la inexperiencia del castaño y su poco control sobre el Boosted Gear hicieron que la ventaja de tener al emperador rojo de su lado fuera casi nula. También conocidos como juegos de clasificación, estos eran combates de exhibición en las cuales los demonios de clase alta junto a sus respectivas noblezas se enfrentaban unos contra otros, el objetivo de estos era medir el poder de cada nobleza. Tristemente las posibilidades de que la heredera de la familia Gremory ganara uno de esos eran muy bajas, pues su prometido y rival en este combate ya tenía algo de experiencia en estos, además de una nobleza completa, si bien los miembros de la nobleza de Rías es mucho más poderoso que los miembros de la nobleza de Riser, estos eran muchos menos y el factor numérico era muy importante en estos juegos de clasificación, pues tener una ventaja numérica aumentaba enormemente las posibilidades de victoria. Bueno, es matemática simple que entre más sirvientes tengas más apoyo y por ende más posibilidades, salvo que sea alguien lo suficientemente fuerte como para lidiar con todos a la vez. Era lógico que la Gremory perdería. Quetzalcóatl dijo con aburrimiento, era algo más que obvio que si la pelirroja tenía menos siervos sus posibilidades de ganar se reducían demasiado, llegando a ser casi nulas inclusive. A esto había que sumarle que la propia Rías no era rival para Riser, pues el Fennex había demostrado ser mucho más poderoso que ella, además de tener un mayor control de sus poderes como demonio. Riser no era precisamente el demonio más poderoso de su generación, de hecho estaba bastante lejos de serlo, pero Rías era posiblemente la heredera más débil de su generación, tal vez tenía una de las habilidades más poderosas del inframundo en su sangre, pero era como darle una espada a un niño pequeño, no sabría usarla y era muy probable que se acabara lastimando a sí mismo por esto, pues ella nunca había entrenado su poder de la destrucción en favor de disfrutar su vida como una adolescente normal. No decía que estuviera mal, pues él mismo a veces deseaba llevar una vida normal donde su madre estuviera aún con vida, pero Rías seguía siendo una heredera de clan y aún sabiendo con mucha antelación del compromiso nunca buscó la manera de anularlo hasta ahora que estaba cerca de llevarse a cabo. La pelirroja agachó la cabeza bastante avergonzadas de tal declaración ya que sabía que era cierta. Después de todo ella en todo este tiempo jamás había dedicado a entrenar o preocuparse por su compromiso, esperando que al igual que los animes, que ella veía llegar a su príncipe azul para salvarla, algo que había descubierto por las malas que no sucedería especialmente luego de que Issei fue derrotado por segunda vez por su prometido quien sin piedad alguna lo dejó al borde de la muerte de no ser porque su hermano mayor detuvo el combate antes de que algún peor sucediera. El propio Sithets decidió por esta ocasión no decir nada ante las palabras que había escuchado en la pantalla, ya que le gustará admitirlo o no estas eran ciertas. Su hermano pese a saber de lo que ocurriría jamás se preocupó hasta que se dio cuenta de que el compromiso ya estaba por llevarse a cabo. Fue esto mismo lo que provocó que fuera vencida tan fácilmente por el Fennex y que su peón casi muriera en un vano intento por salvarla como último recurso. No me jodas con que así de patéticos solo los demonios actuales. Belcebú habló con una mirada de incredulidad en su rostro al no poder creer cómo los demonios se habían vuelto tan patéticos al punto de querer encajar en el mundo humano y llevar vidas normales pese a todo el poder que tenían. Lucifer no dijo nada, no porque no quisiera sino porque su ira era tal que no se lo permitía. Compromisos arreglados, demonios queriendo actuar como humanos, diablesas creyendo que su príncipe azul las rescataría. ¿Qué había estado ocurriendo en el inframundo desde su muerte? Realmente Rías había cometido una estupidez al no entrenarse y dejarlo todo en manos de un tipo que no tenía el entrenamiento básico para luchar. Aun si lo hubiera logrado reclutar para su nobleza, las posibilidades de ganarle a Riser seguían siendo prácticamente nulas, pues el demonio Fennex era mucho más poderoso de lo que podría llegar a ser Issei en tan corto tiempo. Issei apretó los puños al escuchar esto, por más que detestara la idea estará cierta, después de todo eso se había demostrado durante su batalla contra el prometido de su ama el cual casi lo asesina sin mucho problema y de no ser porque había cambiado su brazo a cambio de un poco del poder del emperador rojo no hubiera podido hacer frente a Riser.
Algo que lo estaba empezando a molestar en estos días es que la pelirroja había tomado un extraño interés por él, a menudo podía sentir cómo enviaba a su familiar y varias de sus piezas a seguirlo y vigilarlo, parecía que la Gremory creía que él era un potencial miembro de su nobleza al no estar Issei, se llevaría una decepción ya que él no tenía el más mínimo interés en volverse un demonio, ni siquiera había aceptado cuando demonios mucho más fuertes se lo habían propuesto como era el caso de Rubal Fenex, quien lo había invitado a formar parte de su nobleza. Espera, ¿mi hermano lo quiso reclutar? Riser preguntó sorprendido ante la idea de que su hermano mayor había intentado reclutar a Uzumaki en su nobleza, pues su hermano era muy cuidadoso al momento de escoger sus piezas y solo reencarnaba humanos cuyo potencial fuera demasiado alto. El primogénito de los Fenex miró esto sorprendido por tal idea, jamás creyó que el de todas las personas que habían intentaría reclutar a Naruto como miembro de su nobleza, aunque no lo había tan descabellado ya que, lo pensaba después de todo el humano, había demostrado gran habilidad y destreza en el combate además de alta inteligencia, cosas que él buscaba en aquellos que escogía para servirle por el resto de sus vidas. Incluso el propio Ajuka había querido que él se uniera a su nobleza para poder estudiar su extraña Sacred Gear, el hombre más inteligente de todo el inframundo se sentía muy intrigado por cómo funcionaba esta Sacred Gear que hasta hace poco era un mito, aunque el Uzumaki por obvias razones había rechazado la propuesta, él no quería perder su humanidad y mucho menos volverse esclavo de un ser sobrenatural. Ajuka no dijo nada ante esto, sonaba a algo que él haría sin dudar, pues claramente no quería dejar pasar la oportunidad de tener un portador de Longinus en sus manos y nada menos que una que había estado perdida durante tantos siglos, sería como tener una reliquia invaluable entre sus cosas para poder estudiar y que le serviría con gran utilidad. Se preguntaba qué intentaría la Gremory para unirlo a su nobleza, tal vez esperaría a que alguien intentara asesinarlo y así no tuviera opción de rechazar la propuesta o quizás le ofrecería algo a cambio de unirse a ella, dudaba mucho que intentara forzarlo como hacían otros demonios, pues por lo visto la Gremory no era el tipo de diablesa que hiciera eso, quizás porque sabía que eventualmente algún miembro se rebelaría contra ella e intentaría matarla. O tal vez porque sabe que de hacerlo sería asesinada. Ares dijo con aburrimiento mientras veía la pantalla, estaba seguro de que si la demonio intentaba algo contra el humano no dudaría en acabar con ella de forma lenta y dolorosa, algo que realmente esperaba que sucediera en el fondo. En todo caso estaría atento a su entorno, los demonios no eran conocidos como la raza más traicionera del mundo sobrenatural por nada, después de todo eran descritos como seres que a la más mínima oportunidad apuñalarían a sus propios hermanos con tal de recibir un beneficio propio. Algo de lo que estoy muy orgulloso. Lucifer dijo con una sonrisa de crueldad en su rostro mientras era observado por los demás demonios, especialmente por los de la generación actual, quienes habían vuelto mucho más blandos de lo que deberían para los estándares demoníacos. Días más tarde, Naruto se encontraba preocupado. Durante los últimos días Asia no había ido a verlo y eso era extraño, pues era casi que una costumbre que la dulce monja fuese a pasar la tarde con él casi siempre, ya habían pasado 3 días y tenía un mal presentimiento de que algo malo podría haber ocurrido con la monja, así que decidió prepararse vestido con su gabardina negra y su máscara fue a buscar a la monja a la iglesia. Se viene mi parte favorita, ver cómo los débiles caen. Loki habló con una sonrisa de oreja a oreja ante la idea de ver él mismo una masacre hacia los caídos en primera fila, él al igual que el dios del inframundo griego, tenía un gran odio por los seres sobrenaturales del panteón bíblico, después de todo esos bastardos tendían a creerse superiores a los demás panteones y se creían con el derecho de hacer lo que se les daba la gana sin consecuencia alguna, algo que para el dios de la mentira era inadmisible, pues ellos eran dioses y los bíblicos solo un montón de seres inferiores que se refugiaban bajo el nombre de Lucifer y Elohim. Cuando llegó pudo ver cómo en la entrada había una caída, la caída tenía la apariencia de una niña pequeña con pelirrubio atado en 2 pequeños bultos sobre su cabeza, la chica parecía murmurar algo por lo bajo mientras tenía una cara de enojo. Maldita Kala Warner, se atreve a enviarme a hacer guardia como si fuera su sirvienta mientras ella se encarga del ritual. Naruto logró escuchar los murmullos enojados de la caída y arqueó una ceja en confusión, ¿ritual? Pobre mocosa, no sabe lo que le espera. Demeter dijo mientras veía a la caída con algo de lástima, no sabía que estaba cerca de uno de los seres más fuertes de su mundo, tal vez no el más fuerte pero en un futuro no muy lejano, estaba segura de que sí lo sería.
Decidiendo que lo mejor sería averiguar qué estaba pasando de una vez se preparó para atacar, entre las sombras convocó dos dagas de metal envueltas en fuego y en un rápido movimiento apareció tras la chica. Slash, fue el único sonido que se logró escuchar en toda la zona, el sonido de una hoja cortando el aire a gran velocidad y posterior a ello la caída cayó al suelo, su cabeza salió volando varios metros, mientras tenía una expresión desconcertada en su rostro, no entendía por qué podía ver su propio cuerpo y cuando la comprensión golpeó su cerebro su mente se apagó de forma definitiva. Debo decir que eso fue más rápido de lo que esperaba. Mei habló mientras veía la escena, ella se esperaba algo más doloroso y humillante, en lugar de ello le había dado una muerte rápida e indolora, parecía tener mucha prisa si hacía eso viendo su forma de ser y el sadismo demostrado anteriormente. Una menos. Naruto murmuró mientras veía con frialdad el cuerpo de la caída muerta, se había movido a tal velocidad que ni la misma caída logró saber qué estaba pasando hasta que fue demasiado tarde para ella, había decidido darle una muerte rápida ya que quería averiguar qué estaba sucediendo lo más rápido posible. Rápidamente se adentró a la iglesia, podía sentir varias presencias dentro del lugar lo que significaba que nada bueno podía estar ocurriendo adentro, preocupado por Asia se preparó para descender a una especie de sótano que había en la iglesia, logrando divisar su entrada a lo lejos. Pero su intento hacerlo enfrente de la entrada se plantó lo que parecía ser un sacerdote, por lo menos por su vestimenta, pues la expresión que mostraba en su rostro no era algo que fuese normal de ver en este tipo de personas. Pero que tenemos aquí, un pequeño intruso ¿no te han enseñado que es de mala educación entrar a casas ajenas sin permiso? El hombre preguntó con una mirada sádica mientras de su vestimenta sacaba una espada de luz y una pistola con la cual apuntó a Uzumaki. Ese tipo de nuevo. Issei dijo con enojo en su voz, aún podía recordar el amargo recuerdo del encuentro con el sacerdote el cual estaba en la pantalla, pues el bastardo había intentado abusar de Asia y asesinarlo diciendo que no era más con sucio demonio como parecía que el tipo abusar de Asia y asesinarlo diciendo que no era más que un sucio demonio, parecía que el tipo realmente tenía problemas mentales por su forma de actuar y pensar. Rias igual mostró una cara de desagrado ante el recuerdo del sacerdote corrupto, se preguntaba qué había ocurrido con el sujeto luego de lo de Asia, pues nunca lo volví a ver y dudaba que ese fuera su último encuentro. Espero que estés preparado para recibir tu castigo por tal ofensa, en nombre de Dios y de toda la iglesia yo te castigaré pecador. El hombre dijo y empezó a disparar a Naruto con una sonrisa desquiciada, sonrisa que desapareció cuando vio que las balas solo golpeaban sin causarle ningún daño al cuerpo. ¿Qué tipo de humano eres tú? El hombre preguntó algo serio antes de tomar su espada listo para atacar con esta. El tipo de humano que asesina a los de tu clase. Naruto dijo antes de bloquear el ataque del sacerdote con su antebrazo, la espada del hombre golpeó contra el antebrazo de Naruto pero por más que aplicaba fuerza no lograba cortarlo. Parece que su cuerpo es mucho más resistente de lo que esperaba como para poder bloquear una espada de acero sólido infundida con energía sacra sin mucho problema. Azazel dijo interesado en esto, incluso para los sobrenaturales eso era algo difícil de conseguir y un demonio de clase alta como Rias Osona habría perdido la extremidad al contacto, sin embargo, el cuerpo de Naruto demostraba ser muy superior como para no solo resistirlo, sino que no inmutarse ni un poco por esto. Este retrocedió rápidamente al ver esto y gruñó un poco. Blasfemia. Debe ser uno de esos asquerosos demonios. El hombre gritó mientras veía al hombre. Ningún humano es capaz de resistir balas y mucho menos un corte de mi espada. El sacerdote gritó y nuevamente antes de salir contra Naruto a toda velocidad, este dio una gran cantidad de cortes, pero ninguno parecía afectar a Naruto quien solo los bloqueaba con sus brazos como si no fueran la gran cosa. Aunque ese tipo está loco tiene un punto, ningún humano es capaz de tal cosa salvo porque este sea un híbrido de otra raza. Michael dijo con seriedad, la única forma en la que un humano lograra conseguir esto es que fuera un híbrido con alguna de las demás razas sobrenaturales, y aún así era muy difícil que consiguiera tal cosa, pues incluso los semidioses eran débiles ante las armas convencionales, solo unos pocos lograban esta hazaña como lo fueron Aquiles y Hércules. Aburrido de esto y sin querer perder más tiempo Naruto apareció detrás del hombre y con su palma abierta tras él lanzó una llamarada de fuego que lo incineró. El sacerdote solo pudo ver en cámara lenta como Naruto preparaba su ataque y segundos después su cuerpo fue calcinado por las grandes llamas. Demasiado misericordioso para un tipo así. Artemisa habló con asco en su voz por ese hombre que se veía como alguien muy desequilibrado mentalmente.
Varios en la sala solo miraron esto con miedo ante la idea de poder terminar así. Era aterrador pensar en que podría ser quemado hasta las cenizas en cuestión de segundos por alguien como Naruto sin poder oponer resistencia. Esperaban jamás encontrarse a ese sujeto y en caso de hacerlo no estar en su lista mala. Toji sonrió un poco ante la demostración de poder, rápido y eficaz como debía ser. El chico le estaba impresionando mucho con sus muestras de poder. Jogo solo miró cómo su elemento era usado por ese humano. Él había aprendido a usar el fuego hasta el punto de ser posiblemente uno de los mejores usuarios de ese elemento, por ende podía apreciar cuando alguien usaba con tal maestría este. Naruto no se molestó en ver el cuerpo del hombre y siguió caminando bajando por las escaleras, hasta llegar finalmente a una habitación en la cual estaban varios sacerdotes reunidos. Sus ojos se abrieron en total shock. Enfrente suyo se encontraba una Asia atada a una especie de cruz de plata gigante. Frente a ella había una caída de pelo azul con traje ajustado quien sonreía, viendo a la chica hasta que notó la presencia de Naruto. Issei solo desvió la mirada recordando aquel suceso, mismo acto que replicó Asia ante el recuerdo de cómo fue engañada por aquellos caídos que creyó la ayudarían y posteriormente fue asesinada por estos al robar su Sacred Heart. ¿Quién eres tú? La mujer preguntó al no poder sentir ningún aura expulsada por el chico, casi como si de un fantasma se tratara. Naruto permaneció en silencio sin decir una sola palabra, su mirada a través de la máscara impasible mientras una ira empezaba a crecer lentamente en él al ver cómo la monja estaba. La chica levantó la cabeza y pudo notar su cara llena de ojeras y cansancio, y en ese momento fue que lo decidió, los mataría a todos. Y así fue como un montón de idiotas encontró su fin por atacar a la persona equivocada. Leviatán dijo con pereza en su voz. Él veía esto aburrido al saber lo que sucedería, ya que ella, a diferencia de sus hermanos, que eran amantes de la sangre, era indiferente. Rápidamente dos dagas aparecieron en sus manos y moviéndose a una velocidad sobrehumana cortó la garganta de varios sacerdotes quienes cayeron al suelo muertos. Este empezó a asesinar a gran velocidad a los hombres, mientras la caída rápidamente apuntaba a Asia y empezaba a murmurar unas palabras. Una luz verde salió del cuerpo de Asia, mientras su Sacred Heart salía de su cuerpo. Los anillos que portaba en sus manos cayeron de sus dedos y fueron atrapados con la caída, que sonrió y vio como Naruto terminaba de asesinar a los hombres. Me interesa esa habilidad. Cao Cao dijo mientras veía interesado cómo Naruto parecía poder crear armas con su engranje sagrado, armas bastante poderosas si su apariencia era un adelanto de esto y sin contar con el hecho de que parecía dominarlas a la perfección. Iba a decir algo sobre cómo era ahora invencible con el nuevo Sacred Heart que portaba en sus manos, pero se quedó congelada con miedo en sus ojos, mientras Naruto la veía con ira pura, al notar cómo Asia estaba empezando a perder la vida. El Uzumaki rápidamente se movió donde ésta se encontraba y rompió las cadenas, atrapando el cuerpo débil de Asia antes de que tocara el suelo. No está mal. Todo elogió con interés en el control que tenía Naruto sobre sus armas. Siendo un dios bélico veía algo de belleza en la habilidad y la técnica al momento de usar armas, cosa que Naruto parecía hacer demasiado bien en opinión del dios del rayo nórdico. Naruto, tomándola entre brazos, pudo sentir como esta aún estaba viva aunque muy débil y empezó a ser rodeado por llamas lentamente formando un domo a su alrededor. La caída no entendía qué pasaba hasta que todo se iluminó y seguido a eso la explosión de la iglesia se sintió. Eso nos lleva al momento actual con Naruto sosteniendo a una Asia débil entre sus brazos. Este asesinó rápidamente a la caída mientras un clon suyo hecho de su magia sostenía a la monja. Así que eso fue lo que pasó, eso explicaría todo. Sona dijo con su curiosidad saciada por ahora. Este miró a la chica y encendió una de sus manos en llamas. Aún no es tu hora. Naruto dijo antes de usar su mano cubierta de fuego para ponerla sobre el pecho de la chica y que un fuerte brillo apareciera en ella. Varias marcas aparecieron en su cuerpo y tras unos segundos el brillo desapareció. La respiración antes débil de la monja volvió a la normalidad y lentamente su piel pálida retomó el color. Fin del capítulo. ¿Me están diciendo que ese mocoso también tiene habilidades curativas? Zekrom habló interesado en el gran repertorio de habilidades que tenía Naruto. No solo tenía una Sacred Heart extremadamente poderosa y única, sino que también la usaba con tal maestría que parecía que no podía ser igualado por nadie más. Asia miró sorprendida el final del capítulo y como parecía que Naruto no solo la había rescatado de los caídos, sino también la había curado para no morir. Hades mantuvo su silencio mientras veía esto. No le gustaba cuando alguien interfería con el ciclo de la vida y de la muerte, pero decidió no decir nada al respecto, pues Cerbero tendría sus razones para haber enseñado a ese chico a usar la manipulación del alma.
El perro en la sala, al igual que su amo, no dijo nada, estaba intrigado por saber qué pensaba su contraparte de Naruto y qué tanto debía de tener de especial para que él decidiera enseñarle a usar varias de sus habilidades secretas. ¿No tienen el presentimiento de que algo grande se nos esconde? Ajuka cuestionó, curioso con la idea de que algo se les ocultaba en el libro. Fin del capítulo.